Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Sala. Ya saben ustedes, desde el 7 de octubre de 1989 llevamos informándoles del mundo del fútbol sala. Hoy alcanzamos el programa 2333 y en él tenemos, por supuesto, protagonistas. En este caso tenemos a Fernando Fol, que es el portero del Entre Ríos de Segunda División, que en este momento se encuentra lesionado. Hablaremos también de la categoría juvenil, donde el Ebrosala no cede, y eso sí, hubo un partido donde se repartieron nada más y nada menos que 14 goles entre el Gran Vía y el conjunto del Pinseque. Y en el caso de tercera división, cuando ya la competición empieza a avanzar y llegar a su final, los equipos que militan en la zona baja de la clasificación empiezan a despertar de su letargo. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de la segunda división B, donde había dos derbis que fueron para Alcadrete y para Tauste. También el Pinseque goleaba en esta competición. En cuanto hace referente a la segunda femenina, el Intersala se hizo con el derbi, y en la segunda división masculina, tanto el Sala 10 como el conjunto del Entre Ríos consiguieron sendas victorias que nos llevan, yo creo, que a una situación bastante importante para los dos y, por supuesto, en sus objetivos. Hablaremos también de ese campeonato de Europa que se está jugando por la parte de la selección española y, como siempre, atenderemos sus correos y nos contará Willy lo que habitualmente cuenta, lo que otros se callan. En un momento comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Willy López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y tenemos a Fernandito Fol, muy buenas noches, invitado aquí hoy con nosotros en el programa. Bienvenido, y ya sabes, como esto es tu casa, puedes hablar lo que tú creas conveniente, como suele ser con todo el mundo que viene. Muchas gracias. Y que nos cuente las cosas que tú creas convenientes. Y buenas noches a todos. Muy bien, vamos a empezar por la categoría juvenil, si os parece. Ebrosala no cede, y podríamos destacar también, como ya he comentado, que ese partido entre Gran Vía y el Pinseque registró nada más y nada menos que 14 goles, pero bien repartidos. Los resultados fueron los siguientes: Gran Vía 7, Pinseque 7, Híjar 0, San Juan 9, La Cigüeña 4, Inzón 3, Sala 10 7, Lepanto 2, Pirineos 1, Entre Ríos 5, Coras 4, Almazora 5, Rivera 3, Ebrosala 10 y Romareda 7, Alcañiz 2. Alfonso. Tú lo has dicho, los chicos de Michel Cantín están que se sale, ¿no? Siguen contando sus partidos por victorias, y además victorias cómodas y con contundencia, con solvencia. Esta vez vencían 3-10 en la pista de Rivera Navarra. Rivera Navarra, como ya hemos dicho muchas veces, pues está haciendo constantemente la goma. Destacaron Adrián, 4 goles, y como no, el de siempre. Aunque ha bajado el listón Alvarito Cantín, 2 goles. Hay que subir ese listón, Alvarito. 9 tarjetas amarillas y una roja por doble, que se elevó precisamente el máximo goleador del partido, Adrián. Mientras que el líder, el Entre Ríos, vencía también con amplitud en la pista de Pirineos por 1-5. Pirineos llegó a empatar a 1 en el minuto 15, pero rápidamente Entre Ríos cogió las riendas y terminó imponiéndose. Y Fernandito, tú has visto in situ jugar más al Entre Ríos juvenil. ¿Cómo lo ves para este año? ¿Cómo ves esa categoría de lo que tú hayas podido ver? Sí, la verdad que de la categoría juvenil estoy un poco aislado, ¿no? No estoy muy atento, pero sí que estoy atento, obviamente, de que el Entre Ríos está siendo una pisonadora. Si no me equivoco, cuenta todos sus partidos de esta temporada con victorias y están haciendo una temporada increíble, ¿no? Bueno, de hecho está súper destacado en la clasificación, le lleva 8 puntos al segundo clasificado, que es lo que estamos hablando del Ebrosala. Sí, claro, Ebrosala era el tapado, pero claro, lleva gente de tercer año que está ya muy curtida y sabe de lo que hace. Y en la portería, ¿cómo estás viendo esa portería del juvenil? Pues la verdad que el juvenil tiene... Bueno, tú eres experto, pero si no lo sabemos, no lo sabe, porque todo el mundo que sabe fútbol sala sabe que Fernandito es el portero. Ahora está con una baja indefinida por una lesión, ahora te preguntaremos por la lesión. ¿Y cómo los estás viendo? Bien, la verdad que con Hugo Martín, bueno, con los Hugos y con Martín, el juvenil tiene una portería muy bien cubierta, la verdad. De hecho,
los tres han llegado a participar en entrenamientos con el primer equipo y veo una portería, vaya, que no tiene que tener ningún problema para esa categoría juvenil, ¿no? Y no sé, ¿tú los ves capacitados para un caso? Bueno, porque ahora con Dani y con Juan Molina la portería está muy bien cubierta. No, la verdad que el Entre Ríos ahora mismo en todas sus categorías nacionales yo pienso que la portería está magníficamente cubierta, no tiene que tener ningún problema, y si el día de mañana hubiera algún problema y tuviéramos que necesitar de porteros de equipos de segunda B o del juvenil, ellos están ahí para apoyar, ya vienen, de hecho ya nos ayudan en los entrenamientos, vienen a entrenar con nosotros y son los primeros a estar dispuestos a ayudar y sobre todo sin poner ninguna mala cara, ¿no? Que es lo más importante de todo. Porque tú ahora la función que tú estás haciendo es ser entrenador de porteros de todas las categorías o de los niños solo. De las categorías inferiores del Entre Ríos. Correcto. ¿Y cómo vienen las categorías inferiores? Bien, vienen muy bien. Vienen muy bien. ¿Lo dices por bien quedar o vienen muy bien. No, Confía en mí, el día de mal. mañana te acordarás de esto, que vienen muy bien. Ya, vale. Bueno, pues te seguiré preguntando, no te preocupes. Bueno, vamos con el Sala 10, que en este momento se está ocupando esa tercera posición. También no tuvo problemas para vencer por 7-2 a Lepanto, partido con poca historia, y donde los cachorros del Sala pues vencieron con comodidad. Esta temporada, para mí, yo no sé si vosotros pensaréis lo mismo, el objetivo del Sala 10, y viendo cómo están tanto Ebrosala como San Juan, tiene que ser conseguir la segunda plaza para no quedarse sin el campeonato de España, pero ahí va a tener dos rivales muy fuertes, como hemos dicho, como son Ebrosala y San Juan. Y tú decías que 14 goles en el Gran Vía. Pues sí, se dieron cita entre Gran Vía y Pinseque, partido muy interesante, donde Pinseque llegó a remontar un 5-2 para entrar en el último minuto con un 7-6 en contra. Y encima pues logró el empate definitivo en ese último minuto. Partido competido entre Coras y Almozara. Mucho golazo en el marcador. Coras fue mandando en el mismo, pero a falta de 4 minutos fue Almozara el que anotó el gol definitivo, que le supuso la victoria, y sobre todo lo más importante para Almozara es ir distanciándose poco a poco de esos puestos de peligro. Romareda pues hizo valer su condición de pista y sobre todo su mejor situación en la tabla, y se deshacía con claridad de Alcañiz por 7-2, partido cómodo. La mayor goleada se daba en el encuentro entre Bocaíjar y San Juan. Victoria de San Juan por 0-9, como hemos dicho. San Juan es el cuarto equipo en discordia que va a estar luchando por la primera plaza, ¿no? Porque yo creo que esa primera plaza la tiene ya Entre Ríos, pero para buscar la segunda pues van a ser tanto el Sala como Ebrosala como San Juan. San Juan, como digo, continúa los puntos altos, mientras que los turolenses pues una semana más continúan sin sumar un solo punto. Y para finalizar, pues la Cigüeña se imponía a Inzón por 4-3 en un partido que se adelantó a Inzón, pero que la Cigüeña llegó a separarse en el marcador hasta un 4-1. Inzón estuvo a punto del empate, ya que llegó a falta de 3 minutos a tan solo un gol de diferencia en lo que estuvo. He añadido esta semana una lista, porque aquí hablamos de goleadores. Los 3 primeros son Hugo Nagore de San Juan, con 29 goles en 14 partidos, Álvaro Cantín con 22 en 13 y Adrián Pérez también de Ebrosala con 18 en 10 partidos. La clasificación... No, pero la clasificación es una cosa curiosa, lo de la clasificación, porque los 8 primeros equipos, ninguno tiene en el marcador igual, o sea, el porcentaje repartido, ¿no? O sea, o compartido, mejor dicho. Entre Ríos 42, Ebrosala 34, Sala 10 33, San Juan 31, Romareda 27, Pinseque 22 y Ainzón 19 y Almozara 17. A partir de ahí, pues ya el Lepanto y la Cigüeña llevan 16 los dos, Gran Vía, Pirineos los dos 15, Coras, Rivera, Alcañiz 13 y Ijar 0. Es una cosa curiosa, que los primeros 8 clasificados ninguno compartan porcentaje. Ya, pero ya lo hemos dicho, a ver, Entre Ríos y por muy superior porque... No, pero que no es más que dejar una anécdota, nada más. Ya, que aquí
El primer puesto, yo creo que salvo catástrofe, lo va a tener seguro para la lucha del campeonato. Y el segundo puesto, pues se lo van a pelear entre Eurosala, Sala 10 y San San Juan. Juan y Sala 10. Venga, la próxima jornada, Alfonso. Bueno, pensé que Ijar, San Juan La Cigüeña, Inzón Sala 10, Lepanto Pirineos, Entre Ríos Coras, Alponzala Rivera, Ebrosala Romareda y Alcañiz Gran Vía. Y en tercera división, los equipos que estaban en descenso empiezan a despertar ya de su letargo y por lo tanto es algo muy importante porque ya los puntos empiezan a valorarse de otra manera. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: Caspe 4, Compañía de María 7, Daroca 2, Paniza 3, El Burgo 2, Gelsa 3, Ebrosala 5, La Unión 3, Utebo 3, Coras 4, Zafán 5, Borja 3, Hijas 2, Alcañiz 3 y Ainzón Pirineos. ¿Tenemos el resultado? 6-7. ¿3? 6-7. 6-7. De acuerdo, pues era el resultado que nos faltaba. Alfonso, Willy. Bueno, Willy y el amigo que también es muy conocedor de la tercera. Bueno, me gusta, sí, la sigo bastante. La sigues bastante. Sí. Venga, pues entre los dos. Sí, bastante al Zafán, que me consta que sigue al Zafán mucho. No te equivoques. Compañía de María pues daba la campanada donde Fernandito pues tiene el arraigo, en Caspe. Un Caspe falló claras ocasiones y Compañía de María se puso pronto por delante. Se creció y obtuvieron los 3 puntos ante todo pronóstico. Paniza vencía en Daroca por la mínima. Primer tiempo fallando ocasiones clamorosas y se adelantó con un gol. En el segundo tiempo, autogol y en los 2 últimos minutos, 2 goles que ponían el 1-3. Al final, una falta un poco tiquismiquis, que era la sexta, ponía el 2-3 a falta de 50 segundos y 3 puntos para Paniza. Gelsa se puso por delante en el Burgo. Lamentar la lesión grave de Ángel Úbeda, que parece que será, como digo, de importancia. Se llegó con empate al descanso. Gelsa se hizo fuerte en defensa y 2 arreones puso el 1-3. Con el juego de 5, el Burgo acortó distancias, pero Gelsa aguantó y se llevó una victoria amarga por la lesión de Ángel Úbeda. Cabe destacar el buen ambiente y el lleno que hubo en el pabellón del Burgo. Ebrosala se lleva el partido y mete a la Unión, Calatayud, en puestos de descenso. Michel respira un poco esta semana. El primogénito metió el gol que sentenciaba el partido. Utebo Coras era el partido de la jornada, tercero contra segundo. Fue un partido muy competido, muy disputado, pero que al final los de Richie Corral se llevaron la victoria y siguen de cerca a Zafán. Y lo curioso, termina la primera vuelta sin derrotas. El líder Zafán supera al Borja. Se pusieron los de Iván Sancho con 2-0. El segundo tiempo fue prácticamente todo con el Borja como portero jugador. Muy bien ejecutado y creando problemas a la defensa de Zafán. Al final el líder sigue sólido y se lleva los 3 puntos. ¿Qué nos puedes comentar de este Zafán, Fernandito? Lo primero, Zafán, darles la enhorabuena a todos por el temporadón que están haciendo. Están haciendo una temporada increíble. O sea, no tiene peros. Se han dejado 3 puntos en casa de corazonistas en un partido que sí que lo puede ver y era un partido de tú a tú que podía haber ganado cualquiera. Y por lo demás, han tenido 2 empates, si no me equivoco, contra Utebo. O un empate, no estoy muy seguro. Y la temporada que están haciendo es increíble, ¿no? Es digna de joder. Para un equipo de tercera como la Puebla Híjar, que es un pueblo pequeñito, llenar el pabellón como lo llenan cada sábado, solo por eso ya ellos han ganado. Oye, y tú viste al Coras. En el Coras jugaba La semana pasada, correcto. La semana pasada en el Coras jugaba un antiguo compañero tuyo. Correcto. ¿Qué pasó? Lo primero que hice fue llamarle la atención por poner el partido el domingo a las 10 de la mañana porque nos hizo madrugar a todos, ¿no? Luego nada, se vio. Yo pienso que ir a presionar a un corazonistas con Manu Franco como último hombre, ¿no? Como hombre que está ahí para sacar el balón, un equipo como el Zafán que va a morder, que es peleón, que lucha durante los 40 minutos. Físicamente al final del partido yo creo que lo notaron. No es nada fácil ir a apretar a un equipo que tiene un jugador de la calidad de Manu Franco atrás. Y no le estoy haciendo la pelota, es la verdad. ¿Entendiste la no continuidad de Manu? Sí, yo la entiendo porque a pesar de ser compañero mío, yo lo considero un amigo mío, sé de primera mano sus motivos y es totalmente entendible. Superioridades. Claro, yo no lo comparto porque yo quería seguir compartiendo vestuario con él, pero es totalmente entendible. Totalmente. No, eso es entendible. Lo que pasa, claro, que
para un jugador de esas características que podía estar jugando tranquilamente en primera división, se hace un poco, no sé. Cada uno, cada uno es como es. Yo pienso, cada uno tiene sus prioridades en la vida, vamos a decírselo así, en este caso en el deporte, y Manu ha decidido priorizar otras cosas antes que el deporte. Otra persona igual hubiera priorizado el deporte antes que otras cosas. Sí, y entiendo eso porque, claro, desgraciadamente aquí pocos se puede vivir holgadamente de fútbol sala. Correcto. No, holgadamente poco ninguno. Correcto es. Siempre tenéis que tener un trabajo y eso pues quita y resta, y si no, luego para el futuro tú tienes que tener ya una base montada. No sé, ¿y qué hizo Willy? ¿No nos has hablado del Paniza que ganó? Pues sí que he hablado, lo que pasa que como no escuchas, pues no. Hemos dicho que ganó un Estoy sufriendo. Vaya. Sufriendo y mucho. No metemos ni miedo, con eso te digo todo. Bueno, falta comentar un partido, bueno, dos partidos. Pirineos, que prácticamente fue con un solo cambio a jugar a Izón el domingo por la mañana, pues se llevó 3 puntos muy sudados. Alex Casas utilizó el portero jugador muchas veces para respirar, ya que solo tenía un cambio. En el acta salen muchos jugadores, pero muchos estaban sancionados, otros eran del segundo o tercer equipo, y bueno, le salió la táctica bien, y al final hubo polémica con los árbitros, que luego comentaremos. Bueno, Alcañiz se llevó, sí, porque hubo algún lanzamiento de obsequios por ahí. Alcañiz se lleva la victoria rompiendo la buena racha de Boca Ijar. 2 goles en el último minuto dieron la vuelta al marcador. La próxima jornada será Ainzón Boca Ijar, Zafán Pirineos, Utebo Borja, Brosala Coras, El Burgo Peña La Unión, Daroca Gelsa, Compañía María Alcañiz y Caspe Paniza, que será aplazado para el miércoles 8 de abril. Clasificación: Zafán 40, Coras 37, Pirineos 34, Utebo 33. Pirineos 37, ¿no? 34. No ha sumado, como no estaba el resultado. Sí, no. 34. Va, 34, vale. Zafán 40, Coras 37, Pirineos 34, Utebo 33, Ainzón, El Burgo y Borja 26, Boca Ijar 21, Alcañiz 19, Caspe 18, Paniza 16, Ebrosala y Daroca 12, La Unión 11, Gelsa y Compañía de María 8. Y por último, ¿te acuerdas, Alfonso, que me comentabas de la copa esta que se iba a celebrar? Pues mira, la federación que se había propuesto. Sí, se había propuesto con la intención de celebrarse. La federación contactó a los clubes para jugar en Navidad esta competición, pero solo tuvieron contestación positiva de 4 equipos y ya se dejó por estudiar para la temporada que viene. Se morirá en el cajón de los recuerdos, ¿no? Como tantas otras cosas. Aquí también hay que comprender una cosa, Willy. Organizar una cosa de estas así es complicado poner de acuerdo. Mira, en tercera división no hay muchas fechas libres los fines de semana. Y si ya es hacer jugar a los jugadores en Navidad, propones, los jugadores pues tienen que descansar, no son profesionales, quieren estar con la novia, con la familia, irse de vacaciones. Entonces es muy, muy difícil. Otra cosa es que quieras hacer una Supercopa primero o segundo, pues se busca el Día de Reyes o lo que sea y se juega, pero reunir a hacer una Copa final a 8 es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Muy bien, pues vamos, si os parece, a la segunda división B, donde la verdad es que había 2 partidos que enfrentaban a 2 equipos aragoneses, por lo tanto unos u otros podían empatar, pero bueno, al final los resultados fueron favorables al Cadrete y al Tauste. Vencía el primero al Entre Ríos por 6-5 y el Tauste lo hacía con el quinto por 6-3. Por otra parte, el otro equipo representante aragonés, el Pinseque, conseguía una victoria clara y rotunda al vencer en la cancha de la Netasuna por 3-8, siguiendo la racha que evidentemente goleadora mantiene el equipo de Pinseque. Vamos a empezar, si os parece, por el equipo de Tauste. Derby, Tauste quinto, al final victoria, como tú has dicho, para Tauste por 6-3. La racha que está llevando Tauste después de ese paréntesis que tuvo de 2 derrotas, pues la ha vuelto a coger la senda buena, son 4 victorias consecutivas, mientras que los de Ribera Baja del Ebro, pues los de la Ribera Baja del Ebro, me refiero a quinto, pues sumaron su segunda derrota consecutiva.
Tauste fue dominador del juego durante casi los 40 minutos y Quinto pues se limitaba a defender y a hacer algún ataque esporádico así perdido. El primer tiempo fue más igualado, de otra forma, de ahí la escasez en el marcador, 1-0 para los taustanos tras unos lanzamientos de 10 metros, mientras que la segunda parte Tauste fue bastante superior, fue más efectivo y se fue en el marcador hasta el 5-1. Luego controló y al final terminó goleando por 6-3. Victoria importante, como digo, para Tauste, que le permite seguir aspirando a los playoffs, mientras que de Quinto, pues no es que vaya ahogado, pero no se puede empezar a descuidar que los puestos bajos están muy cerca. Próxima jornada, Quinto recibirá a San Cristóbal, un partido San Cristóbal que es también bastante problemático, mientras que Tauste recibirá a Entre Ríos. Pasamos al cadete Entre Ríos, derbi muy apasionante debido a la escasez de diferencia en el marcador. Al final del partido, 6-5 para los, entre comillas, no se entienda mal, desterrados de Cuarte, que siguen jugando en María a pesar de que los políticos, no sabemos lo que son los políticos, pues les habían prometido. De Cuarte no, de Cadrete. De Cadrete. He dicho Cuarte, Sí. Disculpen, Sí. Cadrete. Que jugaban, bueno, bien, vale. Claro. Sí. De los desterrados he dicho desterrados de Cuarte cuando son desterrados de Cuadrete. Estoy hoy espeso. Sí. ¿Sí? Sí, y todo. Sí, pero vamos a aguantarle, ¿qué vas a hacer? No queda otro remedio. Bueno, pues aquí los pibos se merendaron a los defensas, ¿no? Destacar a Alberto García y a Javier Izaguirre, autores de 2 goles y 3 respectivamente. En realidad fue un partido por las partes, ¿no? Se adelantó Entre Ríos, Cadete le dio al partido la vuelta y llegó al 3-1, pero Entre Ríos no se rindió y en 2 ocasiones pues logró el empate a 3. A partir de aquí, las alternativas en el marcador se fueron sucediendo. A falta de 6 minutos, Cadete, si ahora no me he equivocado, volvió a tomar ventaja 5-4, pero Entre Ríos volvió a igualar la 5. Se fue a por el partido Entre Ríos con portero jugador, pero no logró perforar la meta del Cadete, que a falta de 10 segundos lograba ese 6-5 definitivo y el tercer gol en la cuenta particular. Como nota negativa, destacar la lesión de Pasamón, que esperemos no sea para mucho tiempo. Con este resultado, Cadete suma su 5ª jornada sumando un empate y 4 victorias, mientras que Entre Ríos de las 5 últimas jornadas ha sumado 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Próxima semana, derbi Entre Ríos en la pista de Tauste. Tú, Fernando, ¿cómo ves al equipo? Está ahí luchando. Además, todo el mundo dice que es un equipo que practica buen fútbol sala. Sin embargo, no sé qué le pasa, si a la hora de definir no define. Sí que es verdad, yo creo que es un equipo muy joven, ¿no? La mayor parte de sus jugadores son jóvenes que han saltado de juveniles hace 1, 2 o 3 años. A principio de temporada lo notaron. Yo creo que para muchos era una categoría nueva, y asentarse en una categoría como la segunda B no creo que sea nada fácil, ¿no? Se ha visto que con el paso de los partidos el equipo ha ido a mejor y, de hecho, si no me equivoco, como locales llevan 5 victorias seguidas, si no me equivoco. O sea, en casa se nota que es un equipo que se hace fuerte y puede ser que fuera de casa les cueste un poquito más, ¿no? Pero yo conozco al equipo, conozco a los jugadores y vaya, no tengo... Y Samu lo trabaja, ¿eh? Samu lo trabaja mucho, Samu es un gran entrenador y no cabe la menor duda de que lo van a sacar adelante. Sí, además es positivo que lo saquen adelante, por si un descenso acarrea otro descenso. Correcto. Más en tercera división, o sea, eso es... Eso podría perjudicar al equipo de mi pueblo porque lo tenemos ahí en la cuerda floja. Claro. Pues hay que apoyar. Así es. Hay que apoyar. Bueno, vamos a finalizar con el Pinseque, que visitaba la pista de la Neitasuna. Pues partido muy cómodo para los de Dani y Salanueva. A pesar de que comenzó dominando en el marcador desde el minuto 1 a Neitasuna, se llegó a acercar al 2-1, pero Pinseque puso la marcha y los goles ya fueron llegando uno tras otro. Excelente racha de Pinseque de las últimas jornadas, 5 victorias con 42 goles a favor y 17 en contra. Se dice pronto, ¿eh?
Y entre esas victorias hay que destacar la más importante, que fue la que obtuvo la pista del líder del Ibarra, donde venció por 7-9. Sin duda alguna están firmando una temporada de ensueño y los playoffs yo creo que los van a tener casi fijos ya para poder disputar. La próxima semana tiene un partido complicado porque se recibe a Ochatarbe. La clasificación Ibarras con líder con 44, Pinsique con 42, Ochatarbe con 38, Tauste con 36, que son los que juegan ahora playoff. En cuanto a los aragoneses, Cadrete séptimo con 25 y quinto es undécimo con 22. En descenso, Antiguo con 17, Entre Ríos 16 y Anaitasuna 10 y la Sierra Albelda con 6. Y los aragoneses para la próxima jornada son, como ya hemos dicho, Pincheque Ochatarbe, Loeches Cadrete, Entre Ríos Tauste y Cristóbal San Cristóbal. Quinto San Cristóbal, perdón. Nos vamos a la segunda división femenina, donde el partido, el derbi que enfrentaba tanto al Intersala como al Entre Ríos fue para el Intersala. Willy. Fue el partido destacado de la jornada. Primero vamos a comentar los otros y luego profundizaremos más en este partido. Alagón 3, Rubí 4, César Augusta 0, Ripollet 2 y, como hemos dicho, Intersala 5, Entre Ríos 2. Alagón, pese a las bajas importantes que tenía de Adri, Irene y Lidia, le supo competir a uno de los equipos destacados de la categoría, que es el Rubí. Juntas atrás y saliendo a la contra, destacando la portera catalana con sus grandes intervenciones. Alagón sigue mejorando y con su carácter competitivo presentan batalla todos los partidos, sin pensar en el puesto que ocupan en la clasificación. Estamos convencidos que pronto llegará la segunda victoria. César Augusta perdía en casa, ya sigue con su mala racha de derrotas. La joven Martina, la mejor jugadora de Ripollet, hizo estragos y en el primer cuarto del partido y al comienzo del segundo tiempo, con esos 2 goles, le bastó a las catalanas para vencer el partido. Nos consta que César Augusta está pensando qué hacer para intentar cambiar esta racha. La baja de Andrea se nota mucho en un conjunto que no queremos que pasara apuros, pero acusa la juventud de muchas jugadoras. Y ya pueden preparar las grabadoras, los informadores que a veces se escuchan mal, para que vamos a hablar del derbi. Victoria de Intersala en el derbi. Empezó mejor Entre Ríos con varias ocasiones claras de Andrea Redrado. El primer gol lo anotaría Rebe en una acción a balón parado en la que la defensa de Entre Ríos pecó de falta de activación. Una buena jugada de María Moreno la culminaba la japonesa Pina para empatar el encuentro. Marta García, por la banda derecha, anotaba con un toque sutil con su zapatilla izquierda, donde se topó con una defensa falta de agresividad y muy hundida, y la portera no le dio tiempo a reaccionar. Así se llegaba al descanso con victoria parcial, de las de esta vez dirigidas por Inés Domingo. Varias ocasiones claras de Entre Ríos y las de Intersala se cargaban de faltas. El 2-2 llegó en una jugada a balón parado que culminaba Sara González. El 3-2 llegaba en un balón recuperado por Judith de media pista y pasa el balón a Yaiza, que en un balón que parecía blando sorprende a la portera y pone por delante a Intersala. María Solás, la portera que jugó en el segundo tiempo de Intersala, detiene un 10 metros a Sara Oliveira, saca varias acciones que podían significar el empate. Y cuando más parecía que sufrían las de Inés Domingo, en un saque de banda y en un tiro lejano de Judith, que sorprende a Leire nuevamente y pone el 4-2. Esto minó la moral de las de Molina, que aún pudieron recortar con otros 10 metros de María Moreno, que vuelve a detener María Solás. Con el juego de 5, con las de Molina bajas de moral y las de Inés Domingo solidarias, sufridoras y luchadoras como nunca se les había visto hasta la fecha, consiguen el quinto, esta vez por medio de Marta Ibáñez. En resumen, resultado cruel para Entre Ríos, que notó la baja en defensa, sobre todo de Laura Rivera, sin restar mérito a la victoria de Intersala, que a mi juicio las vi más bloque que en otros partidos y donde la portería fue clave para desviar la balanza del lado de Intersala. Entre Ríos fue mejor en ataque posicional, pero en acciones defensivas a balón parado y en intensidad fueron superadas por Intersala. Próxima jornada se descansa por la Supercopa, que será en Tenerife y serán Roldán Fussi y Melilla Burela. La clasificación: Linyola 46, Intersala 45, Rubí 42, Entre Ríos 36, estos en puestos de playoff. Matarós 27, Les Glorias 25,
Ripollet, Sant Andreu, César Augusta 24, Hospitalet 22, Sabadell y Urbina 18 y puestos de descenso, Hispania 15, Castellón y Caldes 14 y Aragón 4. Muy bien, pues vamos a hablar ya Si de te alguna parece, cosa más. vamos a hablar un Vamos poquito. vamos a hablar. Un poquito con Fernando, hombre. Ahora que nos analizará él mejor que yo el partido. Aquí está preparado, Lo Alfonso. tenías Como tú apuntado, estabas ¿no? espeso, Es que como tú estabas espeso, digo, no va a ser que como no te tú eres acuerdes. el director, Vamos, ya sabemos que Sobre vas todo no os siempre peleéis, ¿eh? Exacto, no, pero No, sí, lleva muchos años. Vamos ya, con sí. la segunda división y contigo, pues ya de una forma ya más personal, que en estos momentos, pues de esa lesión que te tiene apartado del equipo y que no es una lesión cualquiera, ¿eh? Explícanos un poquito, si te parece, ¿eh? Si Sí, tú no. crees conveniente de la situación que en estos momentos atraviesas. Pues, o sea, ahora mismo a mí se me ha complicado una fascitis plantar, ¿no? Yo hace tiempo que llevo, un año exactamente, llevo arrastrando una fascitis plantar. La temporada pasada la terminé con dolencias en la planta del pie y bueno, gracias a fisios y pues, los médicos con medicamentos, pues podía como sufragarlo y en el verano... Podría llevarlo, vamos. Así es. Luego en el verano tocó reposo y volver a la pretemporada. Sí que es verdad que desde que empezó la pretemporada yo ya empecé apartado al grupo porque esos dolores continuaban en la planta del pie. Me llegaron a hacer una infiltración porque eso, ahí había una fascitis plantar y con una infiltración se suponía que todo iba a ir mejor. Sí que es verdad que las 48 horas después a la infiltración todo era del color de... Era El color de rosa, eso vamos. es, el color de rosa. Pero nada, a partir del tercer día un dolor en el talón no se iba en ningún momento, me siguieron haciendo pruebas y resulta que la tensión de la fascia plantar había fracturado el hueso calcáneo y llevaba una fractura, llevo una fractura en el calcáneo, que es el hueso del talón por donde estamos pisando, ¿no? ¿Y eso qué solución Pues tiene? ahora tengo que esperar al 16 de febrero, que me van a hacer un TAC para verlo todo mejor y una vez ahí vean, pues decidirán. Porque sí que es verdad que a causa de mis dolencias, el andar mal, tengo otros dolores maladaptativos, claro, claro. El tobillo, tendones inflamados, líquido en diferentes tendones, entonces me tienen que ver bien a ver lo que me hacen o me dejan de hacer. De momento decir que estás de baja indefinida, Así es. pero que tú sigues colaborando con el equipo. Sí, yo sigo perteneciendo a la familia del Entre Ríos, en este caso estoy con la escuela de porteros que tiene el Entre Ríos en las categorías base y nada, sí que me ha tocado dar un pasito al lado en la plantilla de segunda división porque no puedo estar a disposición de Alfonso, obviamente, entonces en lo que pueda pues apoyaré y sumaré como considero que siempre he hecho, ¿no? ¿Y cómo se vive en los partidos ahora? Porque en el banquillo, o sea, en la pista los vives de una forma, en el banquillo se viven de otra y en la grada ya me imagino que... Me pongo nervioso porque lo vivo mucho y sí que es verdad que sabiendo dónde estoy desde el primer día que llegué al Entre Ríos es un sentimiento de... ¿Cómo decirlo? Es familiar. Un club muy familiar, muy cercano y como que yo creo que todo el mundo que juega en el Entre Ríos tiene este sentimiento de pertenencia, ¿no? De decir soy del Colo, ¿no? Soy del Entre Ríos. O sea, el vestuario no es un problema, no ha sido... No, para Hombre, nada. otros años sí lo has vivido, ¿eh? Pero conmigo yo creo que parece que me esté echando flores a mí mismo, pero yo soy una persona muy amigable, soy una persona muy cercana y muy positiva y en el vestuario yo pocos problemas, por no decirte ninguno, ni aquí ni en ningún sitio he tenido. Soy una persona que busca siempre lo positivo y fomenta... Mi prioridad siempre es el buen ambiente, ¿no? Pero sabemos que en todos los vestuarios hay... Claro, en todos... pero igual que en cada casa, en cada familia, y en cada grupo de amigos, y en cada pareja. Eso... Pero para eso es la actitud positiva Así es. que se Pero puede hace 2 años el ambiente que había en el vestuario era un ambiente así un poco, digamos, tenso. Pero vamos, ya se pasó. Bueno, Aquello ya... sí, pero estás hablando de hace 2 años, que fue el año que nos clasificamos al playoff de ascenso a primera. Entonces, que nunca va a ser... Yo eso no lo veo nunca como un problema. Claro, que habrá tiempos mejores, habrá tiempos peores, pero... A lo mejor esa tensión precisamente hace que la cosa... Podría ser. Claro, que muchas veces nunca Podría sabes ser. por dónde puede ser la tensión, ¿es positiva o negativa? Igual en un vestuario como aquel año puede haber un poquito más de tensión y nos clasificamos al playoff de ascenso a primera
y otras veces en diferentes vestuarios ha podido haber tensión y esa tensión ha llevado al equipo a descender de categoría o a no conseguir sus objetivos. Tú en estos momentos, esta lesión, claro que hay que esperar a mitad de febrero para que te digan más o menos por dónde pueden ir los tiros, que puede ser pasar por quirófano o que sea de alguna manera un tratamiento que no tenga que tener una intervención. ¿Tú te lo has planteado que en algún momento, si por alguna casualidad pues no pudieras volver a estar al nivel que has estado a un nivel importante defendiendo los colores del Entre Ríos, ¿te habías planteado seguir en activo en otra actividad dentro del mundo del fútbol sala? A ver, sinceramente no me gustaría apartarme de los terrenos de juego. Eso, Hombre, claro, si llega, es prioritario. Si llega y tiene que llegar, pues lo tendré que aceptar, ¿no? Yo ahora mismo tengo una baja indefinida con el colo, me toca dar un paso al lado, soy una persona razonable, es lo que tocaba, yo no iba a ponerme a discutir con nadie ni a negarle a nadie que yo no podía estar, ¿no? De hecho, desde aquí yo agradezco al presi, al director deportivo, bueno, a toda la junta directiva del Entre Ríos que conmigo se han portado de 10, de hecho me han estado esperando hasta Navidad. Luego ya llegó enero, se les puso la oportunidad de fichar a Dani. Antes de nada, ellos hablaron conmigo y, o sea, adelante. O sea, ellos han portado de 10 conmigo y yo no tengo... Y esta es su disposición. Por supuesto, el día de mañana nadie sabe lo que va a pasar. En mi cabeza yo quiero recuperarme y volver a estar al nivel que he podido estar con el Entre Ríos, incluso mejor, no, porque no, todavía soy joven. Pero en esto del deporte nunca se sabe. Porque tú recordemos que a pesar de tu juventud, eres ya un auténtico veterano en esto del fútbol sala, porque empezaste en Caspe, luego tomaste la decisión muy joven, ¿no? ¿Qué años tenías cuando fuiste a Italia? Fui a Italia con 19 años. Con 19 años. ¿Estuviste jugando un año o dos? Estuve una temporada y media. Una temporada y media, y de allí pues te surgió la oportunidad de pasar a Francia. En Italia jugabas en Segunda B. Correcto, en Serie B, que equivale aquí a la Segunda B. A la Segunda B, y luego de Italia pasas a la Serie A1, se dice así, ¿no? En Francia, D1. O la D1 en el Nantes, y donde te proclamas campeón de la Copa. Así es, mi cuarta temporada en Nantes me proclamé campeón de la Copa de Francia. Lo hemos hablado antes detrás de cámaras, lo sabe todo el mundo que es cercano a mí. Yo los 5 años que he pasado en Nantes no los cambio por nada. Por A, por B o por C, como he dicho antes, soy una persona súper positiva. Yo me quedo siempre lo bueno de las cosas, y Nantes me dio muchas cosas positivas como para olvidarlo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, pues fíjate, fue también Dani, pero Dani no se aclimató Es difícil salir. No es fácil, es complicado. Fácil. Hombre, él lleva la ventaja también que había estado ya afuera. Claro. Sí, eso es. Dani nunca había salido de su zona de confort. Yo puedo llegar a entenderlo. Yo he hablado con él me comentaba, y de hecho me comenta cosas y hablamos. Que estoy totalmente de acuerdo con él y comparto en mucha su opinión. Luego ya como cada persona es diferente, cada persona puede soportar unas cosas, cada persona puede soportar otras, a una persona le gustan unas, a una persona le gustan otras. Cada uno somos como somos, no podemos ser todos iguales, ¿no? Él ha tenido mala suerte, vamos a decirlo así, porque deportivamente yo veía los partidos del Nantes, él estaba jugando, estaba cumpliendo como lo buen portero que es, vaya, es un porterazo, pero cuando te vas fuera no todo es lo deportivo, ¿no? Hay cosas extradeportivas que, pues como hemos hablado antes de Manu Franco, que hay que dar prioridades en la vida, pues hay cosas a las que hay que dar prioridad. Willy, ¿quién es amigo tuyo? Sí. Soy amigo de todo el mundo. Eso es, Fernandito conoce a todo el mundo. Yo también me llevo bien con todo el mundo, menos con Hacienda. También yo. Nada, iba a preguntar a Fernandito, una curiosidad que tengo yo de Caspe. ¿Qué tal se almuerza en los Labradores? Se almuerza de categoría. Seguramente Iván nos está escuchando, así que no puedo decir lo contrario. Exactamente. Todos los sábados a las 11 montamos una buena tertulia de fútbol sala y unos cuantos, nos juntamos, contamos 4 mentiras y a ver quién la echa más gorda. Oye, ¿habláis alguna vez de Sport Sala? Hablamos alguna vez de Sport Sala. No le preguntes si bien y mal, ¿eh? Y no hablamos mal, les caéis muy bien. Bueno. Vale. Oye, Alguno de Zafán dice que digo muchas barbaridades, dice. Yo también lo digo, Willy. Serán verdad o mentira, pero de vez en cuando alguna barbaridad sí que sueltas. La suelto.
Pero como dices tú, cada persona tiene su forma de ser. Bueno, de todos, has jugado en 3 ligas. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol que se practicaba en Italia, el que se practica en Francia y en España? ¿Y cómo estás viendo ahora la progresión que están llevando o para mí el retroceso que está teniendo el fútbol sala en España? Pues a ver, la diferencia, te podría dar una diferencia entre el fútbol sala francés y el español, que son los que he vivido más intensamente al más alto nivel. Cuando fui a Italia era joven, el nivel era un nivel amateur, ¿no? Era una segunda B y me iba ahí a vivir una experiencia como aquel... Yo decía que me iba de Erasmus pero sin estudiar, ¿no? Entonces sí que es verdad que el nivel competitivo que veo yo en España, el nivel de competitividad, de querer competir, las ganas de no fallar, eso en Francia no se ve. En Francia es un fútbol sala más individual, no es tan colectivo, no es tan táctico. No le quito mérito porque sí que es verdad que en Francia hay jugadores individualmente que son la leche, ¿no? Aquí en España los tenemos, pero yo me quedo con la calidad individual de muchos jugadores del fútbol sala francés y con la competitividad, la táctica y las ganas de ganar y de hacerlo bien, ¿no? Las ganas de no equivocarse que hay en el fútbol sala español. Y entre la primera y la segunda división aquí en España, de la federación, ¿tú ves mucha diferencia entre primera y segunda? ¿Entre primera y segunda española o entre primera francesa y segunda? Primera y segunda española. Yo creo que lo podemos ver en el ritmo de partido. Cuando ves un ritmo de partido de primera división, es totalmente diferente. Y luego el número de errores en primera división se cometen muy pocos errores. Pero tal vez... Muy pocos errores que se cometen igualmente, pero claro. Pero tal vez precisamente eso va en detrimento de lo que es el espectáculo. Porque yo te vuelvo a repetir, tú ves partidos de primera división y algunos evidentemente ya se están haciendo tan tácticos que sí, claro, aburren. Ahí echa la ley, echa la trampa, ¿no? Al fin y al cabo, un equipo que quiera plantear su partido porque ve al otro equipo superior jugando de 5, por decirte de una manera, jugando de 5 todo el partido a tener el balón, si un equipo quiere tener el balón de 5 todo el partido, pues seguramente el 80% de la posesión va a ser para ese equipo, ¿no? Y ese partido para el espectador va a ser un movimiento. Pero ellos no dejan de jugar sus armas. ¿Qué hizo Martorell el sábado? ¿Cuánto tiempo jugó de portero jugador? Sí, pero claro, yo creo que pues, Martorell ya fue de 5 al final del partido cuando se veía. Pero sí, 8 minutos, seguir 8 minutos. Sí, pero Martorell, nosotros, el Colo estaba muy bien en defensa, no le estábamos dando prácticamente opciones a Martorell y yo creo que ahí sí que lo utilizaron como recurso, ¿no? Recurso de decir, no estamos generando peligro, el poco peligro que estaban generando, Molina estaba muy bien como siempre en portería, entonces era un recurso más que necesitaba Martorell diciendo a ver si con portero jugador, que aún así tampoco le sirvió para nada porque Entre Ríos hizo un partido muy serio en defensa, se equivocó muy poco por no decirte nada. Y fíjate que en defensa los dos cierres no estaban, ¿eh? Así es. Ni Carlos García, que también desgraciadamente pues tiene una lesión que por lo menos mínimo con esa lesión, si no me estoy equivocado, es una fisura en un metacarpiano, pues eso es un mes mínimo Así es. Así es. Tenemos al pobre Escayolao. Esperemos que sea lo menos posible, claramente. Y Fran, Fran tiene un pequeño esguince en la rodilla y esperemos también que esté de vuelta, vaya, lo más pronto posible. Pero bueno, ya el sábado pudimos ver, ¿no? Cada jugador tiene que aceptar su rol en el equipo, cada jugador acepta su rol en el equipo, sabe que cuando faltan jugadores importantes, hay jugadores que pasan a ser más importantes en ese momento de la temporada, vamos a decirlo así, y... Que Ye lo hizo bien, ¿eh? El sábado, que Ye lo hizo muy bien, que Ye está haciendo una temporada muy buena. Y el sábado lo pudimos ver, ¿no? Que si el Colo compite y no concede en defensas, suena tópico, pero el Colo puede competir a cualquiera. Lo vimos hace 2 jornadas en la Granja, competimos a Ejido, que tiene una plantilla para con obligación de ascender a Primera División, ¿no? Y el Colo le compitió de tú a tú y nos llevamos el partido. El Colo se equivocó poco, defendió con garra, con lucha, con ese ADN Colo que nombramos muchas veces y se sacó el partido adelante. Ahora habéis tenido la baja en defensa, pero habéis tenido las 2 incorporaciones, Claudio e Iván.
Entonces, nos van a dar eso va, mucho, eso ¿no? va. Eso, El otro día... a Alfonso le gusta mucho jugar con pívot. Y los dos tienen muy parecidas características, ¿eh? Iván está un poquito más fuerte. Pero ¿no? yo a Iván lo vi el sábado, lo vi con ansiedad, como queriendo meter gol, mucha Bueno, Iván ansiedad. lleva la temporada pasada, Iván prácticamente participó, pero muy poco porque una lesión no le permitía estar al 100% con el equipo, entonces participó muy poco y esta primera parte de la temporada no ha estado con nosotros. Ha vuelto después de un año y medio sin competir. Ha tenido la oportunidad de poder volver y obviamente va a tener hambre, ¿no? Hambre. Claro. Es un pívot, es un jugador que ha marcado goles, tendrá hambre de seguir marcando goles. Bueno, hablamos del partido. Partido tranquilo. Sí, más o menos, ya tranquilo. Está más o menos desmigajado, yo no vi a Martorell que le generase mucho peligro, y el poco peligro que tuvieron en la primera parte, Molina, porque mira que Molina lleva balonazos en la cara esta temporada, y cuando no le en el pecho, pues lo salvó. Yo creo que el resultado fue justo, tampoco, es que no se le veía a Martorell. Solamente me gustó no sé si se llama Grael, me parece que es, el número 7. Sí, el pívot. 7 fue el único que generaba un poquitín de peligro, pero poco más. ¿Tú ves ahora posición de posible playoff? Sí, por supuesto. Por Sí. mucho que nos vean ahí lejos, ahora no, si no me equivoco, estamos séptimos. 23 a 6 puntos. Estamos a 6 puntos de Móstoles. Es anecdótico, ¿no? Pero el año pasado Ferrol, en la jornada 16, llevaba 19 puntos y acabó ascendiendo a primera en el playoff, y nosotros a día de hoy, en la jornada 16, llevamos 23 puntos, llevamos 4 puntos más. Estamos teniendo bajas importantes, el equipo lo está supliendo como puede y peleando, y la plantilla está... aquí os puedo decir que la plantilla está concienciada con que el objetivo es meterse en playoff. No hemos hecho una primera vuelta como nos hubiera gustado a todos, pero vaya, yo confío en todos y cada uno de mis compañeros, en el cuerpo técnico, de que esto va a ir para arriba. Y en lo que viene detrás, porque no recuerdo el nombre del chavalín que estaba el otro día con vosotros. Sergio González, Sergio, el apellido no te puedo decir ni sí ni no porque no me quiero equivocar. Vale. González, ¿no? En los minutos que tuvo, la verdad es que se le vio con mucha soltura. Sergio es un jugadorazo y lo podemos ver en la división de honor juvenil. Para que me entendáis, es una categoría que podemos decir que se le queda pequeña de lo buen jugador que es. A mí me gusta mucho, personalmente yo siempre he dicho que me gusta mucho, y el otro día tuvo la oportunidad de debutar con el segunda y lo hizo sin ningún problema, pasando desapercibido, ¿no? Era como un miembro más de la plantilla. Entonces, no. Felicitarle obviamente desde aquí, que seguro que es la primera de muchas. La recuperación también de Alberto Inés. Correcto. Que también se va a notar bastante. Si no lo estropeáis, ¿Tú confías? Yo confío. Pues yo más. Bueno, pues está. Willy, ¿alguna cosa antes de pasar al partido entre el Sala 10 y el Avanza Jaén? No, yo creo que está todo dicho ya. Fernandito es un gran orador y se ha visto. O sea, no hay que comentarle más. Solo desearle suerte en la lesión y sobre todo en el futuro. El Sala ganó ante el Jaén en un resultado bastante ajustado en cuanto hace referencia al marcador, pero no en cuanto hace referencia a la superioridad del equipo zaragozano. Si en el Entre Ríos habíamos dicho que el Corazón no había sufrido como en otras ocasiones, aquí en el Avanza Jaén Sala 10, desde luego que nos hizo sufrir a los que tuvimos la ocasión de verlo. Un primer tiempo donde los jienenses fueron pues bastante superiores, se fueron con una ventaja al marcador que yo creo que al descanso que debió de ser mayor por su ataque. Salieron en tromba, o sea, no tenían nada que perder y fueron directamente a por el partido. Y el Sala 10 pues se encontró con esa presión alta que no les dejaba salir de su zona, y con constantes de tiros peligrosos que gracias que estaba
Iván, que estaba en modo Iván, porque Iván sacó balones en el primer tiempo impresionantes. La prueba de que el equipo estaba muy descentrado, no se sabía dónde situarse, fue que a los 7 minutos ya era un 2-0 y a los 8 se vio obligado Jorge Palos a pedir un tiempo muerto, que tampoco arregló gran cosa, porque Avanza siguió avanzando y poniendo a prueba a Iván, que fue el auténtico merecedor de ese triunfo, sobre todo en ese primer tiempo. Ahora, en el segundo, pues la cosa cambió. Todos los equipos no pueden tener ese ritmo que había implantado Avanza Jaén en el primer tiempo, y el Sala dio un paso adelante. Y parecía como si el campo lo hubiesen puesto unas calzas y lo hubiesen puesto boca abajo, porque todo el mundo atacando, y si en el primer tiempo era Iván el que se había lúcido, en este tiempo fue Antonio, que hizo como estamos viendo, paradas de auténtico mérito. Y cuando más estaba atacando, pues llegó un desorden, un desequilibrio, e hicieron el 3-1. Y luego pues ya se bajó el tono de eso, del Sala, y el portero jugador pues esta vez les vino a las mil maravillas, porque con la primera salida fue gol, y en el segundo ataque pues también fue gol. Con ese empate pues ya las cosas cambiaron. Avanza siguió descendiendo en su nivel de juego, intentó poner portero jugador, pero no lo pudo hacer, y luego llegó ya ese definitivo 4-3, obra de un jugador que tan apenas contaba. Pero yo, el de las pocas rotaciones que le vi, lo hizo bastante bien, como fue Óscar Andreu, que a portería vacía, desde su propia pista, pues hacía el 4-3. Decir resultado justo, pues yo te diría que el empate hubiese sido lo más justo, por los dominios que tuvo en el primer tiempo Avanza y por los que tuvo el Sala 10 en el segundo tiempo. Pero yo ahora, si así como decía que Entre Ríos lo veía para el ascenso, yo al Sala 10 en estos momentos para el playoff, al Sala 10 lo veo con unas posibilidades muy grandes del retorno a Primera División con ascenso directo, porque se benefició también de los resultados, de la derrota de Mallorca, y está ya a 4 puntos del equipo mallorquín. Con lo cual, no, esto es deporte. Alfonso, Dime. de Málaga. Ah, Málaga. ¿Ves que estoy empanado? Pero si es que el director no me corrige. Pero a ver, bueno, vamos a dejarlo. La clasificación, Alfonso. La clasificación, pues el líder es el Sala 10 con 38, luego le sigue, espera que la tengo por aquí apuntada, luego le sigue, ¿quién le sigue? El Ejido con 35, Málaga con 34, el Pinatar, ojo al Pinatar, que es un buen equipo, con 30, y Móstoles 29, que es el que os marca a vosotros el playoff, ¿no? Y Entre Ríos es sexto con 23, un sexto que es quinto, porque delante Séptimo. Séptimo que es sexto. Séptimo que es ¿Quieres sexto. decir, no? Sí, Sigue el empanado. sigue, porque delante tiene al Fútbol Club Barcelona, que se nos cuenta para el playoff, ¿no? Y os separan 6 puntos de Móstoles, o sea que yo creo que lo tenéis. En descenso me sorprende Burela con 13 puntos, Ceutí con 11 y un partido menos, y Tafatans, pues... Pero Ceutí tenía un partido aplazado que se ha jugado, ¿no? Sí, pero ese Ese Pero era- se volvió a aplazar este el fin de que semana tenía el que partido semana. contra Ibiza. Este aplazaron otro con Buah, Ibiza. Tengo una auténtica pena. Bueno, vamos, si te parece, ya al europeo de selecciones, donde España, pues de momento, está haciendo lo que se esperaba de ellos. Pues sí es. Ha vencido 1-4 a Eslovenia, y hoy se ha jugado el otro partido, pero todavía no dispongo del resultado. Fácil, yo creo que lo tendrá fácil, por lo menos viendo los otros grupos, pues al final estarán, los cuartos de final estarán Portugal, Italia, Francia, España y ¿qué? Podría ser. Podría ser.
las semifinales esas. Yo bancaría por eso, sí. A mí me sorprende enormemente la caída de Rusia, ¿verdad? Pero Rusia lleva ya muchos años. Ya que no participa, pero es que es una cosa de ser un equipo que siempre estaba en todas las finales, en todo esto, con Eremenko, etcétera, etcétera, y ahora ya eso parece ser que ya el fútbol sala. Sí. Es que no les dejan participar por. Pero sí, pero me parece que Sí, hombre, sí. Cuando estaba, claro. Cuando estaba. El que ha bajado mucho es Ucrania. Tiene peor selección que otros años. También Ucrania. Bueno, Alfonso, venga, vamos con correos. Venga, que Diego nos dice, este año podemos recuperar a la categoría de primera y también optar al playoff de ascenso. ¿Ves? Pues es también de... Irene dice, el derbi femenino fue para el mejor. Luisa dice, Intersala vuela al ascenso. Santi dice, mitad usted, vuelve a estar en racha. Unai dice, le costó ganar al Sala 10, pero lo mereció mucho antes. Y la tercera, como dijiste la semana pasada, fue un globosón de la federación que no tenía intención de hacer nada. Bueno, pues eso no hay de momento más. Bueno, vamos ya más con las cosas que Willy cuenta y que otros callan. Venga, Willy, adelante. Venga, empezamos. El fútbol sala en el Burgo está creciendo bastante. Hace unas temporadas apostaron por el fútbol sala. Sergio Torrijo, coordinador, está recogiendo sus frutos. No hay más que ver los partidos en tercera división. Ambiente sano y pabellón lleno. En Aizón se calentó la temperatura pese al frío. Nos comentan que hasta intentaron obsequiar a uno de los árbitros con una lata. Veremos cómo viene el comité esta semana. ¿Conocéis a María Jesús, la del acordeón? No me has contestado, que si la lata estaba cerrada o abierta. No sabemos, pero llegó al acta, entonces... La lata de mejillones está abierta, no es lo mismo que te obsequien abierta que cerrada, ¿eh? Ya, pues veremos lo que pasa esta semana. Lo que os comentaba, ¿vosotros conocéis a María Jesús? ¿La del acordeón? Sí. Esa misma. Pues ahora las lesiones en autonómica llegan con ese efecto, el efecto acordeón. En el partido La Almozara, Los Torrollones, los visitantes se presentaron con 5 jugadores. Pues mediado el primer tiempo, 3 lesionados de golpe y final del partido. El resultado era de 5-0. Si alguien necesita cortar leña, en la selección italiana tiene gente dispuesta para este menester. Vaya manera de repartir, codos, patadas y lo que haga falta. Los portugueses salieron del partido contra Italia bien tatuados. En algunos partidos la deportividad se entiende mal. No diré si masculino o femenino, que luego la gente se ofende rápido. Ahora, después de un gol, se le desea o bien al público, al banquillo o a los jugadores rivales un viaje por el orificio rectal. Es lo que tiene saber leer los labios. Ramón, el presidente de Rivera, sigue con su operación solar. Esta vez dio una rueda de prensa para anunciar la marcha de Albertico al Meta Catania italiano. La rueda de prensa, se puede ver en Instagram, es digna de una película de Antonio Ozores. Ya me castigaste una vez a ver una, no me vuelves a castigar a ver otra. Pues por eso, es una película de humor. Ahora, esta es una pregunta para Antonio y Alfonso, una pregunta retórica. Vaya. ¿Qué mal hacéis las cosas? 37 años hablando de futsal y no se invitan a la Eurocopa. ¿Qué quiero decir? Ahora hay una persona por las redes sociales, lo que todo el mundo llama friki, yo no me atrevo a tanto, que pone 4 tontaditas, pijaditas con jugadores y lo invitan a ver la Euro. No tengo la confirmación, pero parece que a costa de la federación. Lleva el pelo teñido de rubio, Alfonso, por si te quieres copiar o meterte a la moda, ya sabes lo que tienes que hacer. Su eslogan es: el fútbol normal es mi pasión. Ahí lo dejo. El fútbol normal, como que el fútbol sala no, el fútbol 11, el fútbol normal. Así dice él, el fútbol normal es mi pasión. La normalidad muchas veces se confunde. Alguno la tiene como a gala de presumir de ella, sí, pero se le queda un poco lejos. Mira, pues aquí tienes a un señor que estuvo en la primera Copa de la Liga que se celebró en Cáceres, y a otro que vio el primer campeonato que jugó el Sego en Roma. ¿Pero qué más da, Alfonso? Pues mira, pues he dicho que era retórica, es que hay gente que se apunta al fútbol. Está hablando William.
Entrar al trapo con Pues estas sí, tonterías. ya sabes que yo entro a todas. Vaya que A ver. cada uno organice su vida como quiera. Hoy, Alfonso, estás espeso. Te he dicho que era retórica porque estas personas pues, llevan 4 días en el fútbol sala y, oye, a la federación parece que les caen bien y es lo que hay. Pero bueno, no es la primera ni será la última. Goteras en el río Ebro. Los padres y jugadores del cadete del Colo, Aragón 21, madrugaron y tuvieron que sacar el mocho y el papel higiénico para ayudar a la limpiadura del pabellón a secar la cancha. Eran las 7:45 de la mañana del sábado. He visto ríos con menos agua que en ese pabellón. No se arreglan goteras, pero el recibo bancario por utilizar las pistas, eso no falta. La solución puede ser poner un fotocall debajo de la gotera y lo mismo nuestra Nati se lo piensa y lo soluciona. O sacar al santo para que en vez de que pedir que llueva, que no llueva. Y luego vamos con cariño, que no se me ofenda. Antonio Iranzo es el Manolo del bombo de las redes sociales. Siempre gana algo, es de todos los equipos. Zaragoza, Huesca, Sala 10, Teruel, hasta de alguno de Nicaragua. No sé de dónde saca el tiempo este mozo. Es buen chaval, aunque sea del Huesca. No, Buenas amigo, noches. A ese amigo ya ese no quiero que te metas con él, ¿eh? Ahí no quiero que te metas con él. Bueno, Es buen amigo, ¿alguna es cosa? broma, ¿No hay ¿eh? nada más? Todo hecho. Pues nada, Willy López, muy buenas noches, gracias por haber participado en el programa como siempre, darte la enhorabuena. Alfonso Calvo lo mismo, muy buenas noches. Buenas noches. Y te esperamos que el próximo programa no estés tan espeso. Bueno, No me dejas... no, que te voy a pagar igual, no te preocupes, no hay ningún problema. Y Fernandito Job, en este caso, pues... Ford, perdón. Te perdono. Menos mal. Ya, también me has contagiado la espesura, hombre. Eso sí, no vais a venir más. Exactamente, nos vamos a echar. Venga, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros Y- por la invitación y sobre todo por poner el fútbol sala aragonés a visión de todo el mundo de una manera tan fácil, ¿no? Y a todos ustedes que haya recordarles suerte. que el próximo programa estaremos como siempre aquí para contarles todo lo que acontece dentro del mundo del fútbol sala y ya nos disculparán, esperemos que no estemos tan espesos como en el programa de hoy. Muy buenas noches.